Ya hemos visto a lo largo de toda la mañana todo el concepto de lo que ustedes ya muy avanzado en este largo camino, que es el cambio tecnológico, el cambio de paradigmas, el cambio de cultura hacia una agricultura mucho más limpia. La idea y el objetivo del día de hoy de esta presentación es hablarles exactamente de qué tenemos realmente, cómo lo podemos enmarcar y empezar realmente a adoptar lenguajes que identifiquen todo el gran concepto de esta gran sombrilla, de esta nueva tecnología que se llaman los bioinsumos. Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros inmediatamente a avanzar, a creer realmente. Llevamos muchísimos años y ya tenemos súper claro el herbicida pre, el herbicida post, tenemos el fungicida preventivo, el protectante, tenemos el insecticida, que si es sistémico, que no es sistémico. Listo, aprendimos esa cultura en su momento. Ahora tenemos que seguir nosotros dentro de un plan de manejo integrado de cultivos, también adoptar los nuevos términos y adoptar las nuevas propuestas de tecnología, y como lo han enmarcado ya varios expositores, antecesores a esta presentación, acerca de lo que es manejo fitosanitario de cultivos bajo el concepto integrado con un gran objetivo que es la inocuidad. Entonces, bajo esa palabra de inocuidad es que estamos nosotros aquí amparados y prestados el día de hoy. Nosotros estamos bajo un programa de Euroempleo que lo llamamos asistencia técnica al programa de acceso al empleo a través de la mejora de las habilidades laborales y el fomento empresarial en Honduras. Entonces, esto es importante recalcar de por qué queremos y dónde podemos nosotros estar interfiriendo dentro de nuestra capacidad como consultores para poder mejorar todos esos procesos. Y eso está dentro de los objetivos de la misión, un fortalecimiento de todos los procesos del manejo orgánico de los cultivos de maíz, frijol, arroz y otros cultivos que se han ido identificando en el camino. Y obviamente hacer una propuesta alternativa a la generación de empleo. Esa es una parte que es importante. Aquí no quiero yo comentar cifras, que realmente ustedes están dominando mucho más acerca del empleo rural, acerca de la necesidad de crear también cadenas de valor para poder mejorar esas oportunidades laborales. ¿Cuáles son los antecedentes entonces? Eso no lo inventamos nosotros, no lo está inventando tampoco el mercado centroamericano, no lo está inventando Honduras, realmente pertenece a unos objetivos ya planteados desde la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bajo ese sistema, ¿cómo estamos nosotros desarrollando metodologías mucho más amigables con el medio ambiente? ¿Cómo hacer que esa producción sea mucho más limpia, producción de alimentos? Y obviamente, empezar con el tema de la restricción de uso de sustancias altamente tóxicas. ¿Cuáles son los antecedentes? A nivel de la agricultura mundial, todos los mercados están migrando hacia el uso de biorracionales. Y esto tiene una razón de ser, y más adelante lo vamos a ver. Realmente quien está determinando la necesidad del uso de biorracionales realmente es el consumidor, son nuestros clientes. Nosotros estamos haciendo una gran apuesta porque el sector rural nos convirtamos en agroindustriales con un enfoque netamente exportador. Obviamente necesitamos garantizar seguridad alimentaria local, pero también generar excedentes de alta calidad para los mercados internacionales. ¿Estamos de acuerdo con esta premisa? ¿Y estamos encaminados hacia este foco de buscar exportaciones, que son divisas, que son mejores ingresos, que generación de empleo? Entonces, exactamente por eso. Entonces, es una necesidad sentida del planeta y de la población mundial. ¿Hacia dónde vamos encaminados? ¿Por qué se convierte en una tendencia? ¿Por qué se vislumbra realmente como un argumento diferenciador dentro de nuestras cadenas de valor? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando desde América Latina, y lo hemos dicho en muchos discursos, de ser de América Latina realmente una despensa universal. Entonces, bajo ese precepto de la despensa universal es que nosotros estamos también cómo mejorar los procesos productivos, cómo mejorar los procesos de los bioinsumos y cómo poder ser mucho más eficaces en este aspecto. Dentro del contexto del mercado de Honduras, prácticamente haciendo una estadística rápida de lo que representan ustedes dentro del marco del mercado centroamericano, que de todas formas se ve todo el mercado centroamericano como uno solo, muy homogéneo, muy fuerte, muy consolidado. Honduras en un tercer lugar, pero con un campo de acción donde puede crecer muchísimo más. Entonces aquí prácticamente es un mercado de productos fitosanitarios que puede estar llegando más o menos a los 100, 110 millones de dólares al año, pero que perfectamente en bioinsumos vamos a ver otros porcentajes que podemos llegar a crecer. El mercado de los productos sanitarios tradicionales está creciendo unas tasas promedio de 2.5 al 3% máximo. Los precios del producto a consumidor final.
Y el tema de la participación de los bioinsumos viene creciendo. Estamos actualmente entre el 2.5 y el 3% en el market share o el mercado partido de este mercado. ¿Cómo empezamos a competir contra la tradición? Entonces aquí es donde vamos a tener mucho más que ver, que trabajar al comparar el tamaño de crecimiento que tenemos con los bioinsumos, que está creciendo a tasas entre el 20 y el 25%. Las asociaciones mundiales de productores de bioinsumos, de biorracionales, están hablando que para el 2050 ya deberíamos estar en una proporción inversa. Ya no es del 3%, sino que los bioinsumos copen el 97% del mercado de productos para fitoprotección. Entonces tenemos mucho donde crecer, tenemos donde aplicar, tenemos necesidades de manejo fitosanitario de cultivos. Aquí vemos entonces la gráfica de cómo está la región entonces, cómo están los mercados de bioinsumos. ¿Para dónde vamos entonces? Y aquí vemos claramente, tenemos a nivel de la región Latinoamérica, y esto es importante tener también, vean dónde está América Latina, que es donde yo les digo que están las tasas de crecimiento entre el 20 y el 25%, comparado contra muchas otras regiones del mundo. Pero aquí yo quiero llamar la atención, este índice de América Latina solamente está considerando Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Perú. ¿Tenemos dónde crecer como centroamericanos? Muchísimo. El planteamiento y el reto grande planteado hoy para ustedes es: podemos generar una agricultura mucho más sana, orgánica, mucho más inocua y diferenciada hacia todo el mercado internacional. ¿De dónde viene y dónde parte el tema entonces? Bajo el concepto de inocuidad agrícola. Y eso parte prácticamente de también empezar a restringir el uso de sustancias químicas altamente tóxicas. Entonces, ese es el concepto. ¿Para dónde vamos con esta propuesta? Entonces, aquí vemos nosotros que entonces también los microorganismos también tienen que estar metidos en este rollo también, dentro de esa fase de la producción primaria y que pueden afectar la salud humana. Todo esto está encaminado bajo conceptos que están dentro del sistema global armonizado de las buenas prácticas agrícolas. Bajo el concepto de la inocuidad agrícola, solamente quiero recalcarles, esto es lo cobija, todos estos ítems. Y si ustedes dan cuenta, es prácticamente todo el concepto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esos son todos los departamentos, son todas las necesidades, toda la reglamentación. Y aquí yo veo énfasis en la palabra reglamentación, asuntos regulatorios, legislación, que es importante para que todos estemos bajo un mismo marco legal, para poder saber qué producir y en qué parámetros. Entonces es importante que este concepto quede muy claro. Están todos los departamentos donde estamos todos en el punto. Y esto no es invento que traigo yo información, obviamente es una información extraída del ICA en Colombia, pero es bajo un sistema globalmente armonizado. Entonces todos vamos enfocados hacia el sistema globalmente armonizado y contemplaría todos estos departamentos. ¿Cuáles son las exigencias del mercado? Los requisitos regulatorios, como le decía, viene el marco legal también. Viene cómo regular todo el tema de los peligros químicos asociados. ¿Quién nos manda la parada? El Códex Alimentario. Entonces es importante también tener este tipo de conceptos que también son globales para poder tener claro de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cómo nos definen entonces los residuos, plaguicidas o cualquier sustancia presente en productos de consumo humano o animal? Acuerda que estamos en una cadena de alimentación y lo que comen nuestros animales también nos puede ser perjudicial para nosotros. Entonces también la cadena de inocuidad también está dada en la cadena pecuaria. ¿Qué son los niveles de residuos? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué afecta esa toxicidad? Obviamente son factores determinantes como una dosis, la frecuencia de aplicación, los periodos de carencia, los periodos de reentrada, que si ustedes dan cuenta dentro del marco regulatorio es lo que ustedes tienen en todas las etiquetas. Cuando empezamos a hablar de bioinsumos, la informalidad es un punto muy alto, pero por el hecho que seamos informales, debemos ser responsables también de empezar a reportar ese tipo de información también, mientras nos adjudicamos o mientras nos ajustamos al marco regulatorio que nos dicte directamente la autoridad nacional competente. Dentro del punto también, un concepto grande es el punto de los límites máximos de residuos y lo que lo permita dentro de ese marco de la ley. Es un concepto que es más legal que determinante de la categoría toxicológica de los productos. Entonces hay que tener en cuenta eso también. No solamente es la toxicidad intrínseca de la molécula, sino también el mal uso que le demos a esa molécula.
Y ese mal uso depende directamente de nosotros como usuarios. ¿Cómo calculamos los límites máximos de residuos? Toxicología, residuos, los cultivos donde aplicamos, qué comemos, qué consumimos de ese cultivo también. Entonces es importante ese tema. Dentro de otros requisitos regulatorios, ¿quién los determina? La FAO, la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana explicaban también que estamos dentro de un marco de la Organización Mundial del Comercio. Y es aquí donde nos empieza a marcar el camino más fuerte, el concepto de a quién le estamos vendiendo, quiénes están consumiendo nuestros productos y la consecuente responsabilidad en esa cadena de valor. Todo eso está dentro de también el acuerdo de medidas sanitarias. La adopción de los límites máximos de residuos por el Códex dentro de los países desarrollados. Entonces, aquí es cuando nos marcan el camino. Estados Unidos y Europa ya arrancaron hace muchos años con las directivas desde el 2005. También la Unión Europea. Tenemos el tema del famoso, primero empezó como Europe Gap, que lo sabíamos nosotros en muchas certificadoras. Ellos ya lo pasaron a llamarlo como Global Gap. Y ahora vienen también los japoneses, el mercado asiático, con un nivel de restricción mucho mayor en los límites máximos de residuos. Entonces, es aquí cuando los bioinsumos toman mucha importancia, precisamente por su alta capacidad de inocuidad. Y aquí viene el tema de los no regulatorios. Ahora sí lo que estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, todos los proveedores y productos alimentarios están exigiendo requisitos no regulados sobre plaguicidas. ¿Qué protocolos cobijan esas buenas prácticas agrícolas? Esas buenas prácticas agrícolas no solamente es al momento de la aplicación y el manejo fitosanitario, sino que también tiene que ver con la protección del medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Importante esto. La responsabilidad social que tenemos todos nosotros también es hacia nuestro personal, hacia nuestra familia, hacia nuestro entorno y también hacia nuestros consumidores, obviamente. Ojo aquí al tema también, los primeros esquemas desarrollados de código de higiene, prevención de riesgos microbiológicos. Aquí llamo la atención fuertemente el concepto, porque es importante. Muchas veces caemos nosotros en la trampa de pasar del gallinero al cultivo directamente sin procesar la materia orgánica. Ahí hay un altísimo riesgo microbiológico. Pilas con eso. Así estamos perdiendo tiempo y dinero. Es necesario los procesos de compostaje para que realmente se llamen abonos. De otra forma, simplemente estamos en una transferencia de problemas sanitarios. Pues pilas al tema. Abonos orgánicos, procesos de mineralización, todo para proteger toda esa cadena de manejo de riesgo microorganismos. En 1998 se crea la guía para reducir el mínimo de riesgo microbiano en alimentos. El comité del Códex también, aquí lo que les decía, se crea el Global Gap, se crea la restricción no regulatoria en Japón y todo eso va enfocado hacia eso. Las BPAs, el manejo de problemas fitosanitarios del cultivo bajo principios de manejo integrado, como ya lo hemos comentado, registro de operaciones, evidencias objetivas. Esto es importante también empezar a describir todo lo que hacemos en campo, porque hay una palabra mágica que tenemos que aprender en nuestro proceso productivo que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es simplemente un concepto, para decirlo rápidamente, de cómo poder llegar y buscar el muestreo a nivel de todo el proceso productivo. Bien, rápidamente, clasificación y conceptos básicos del bioinsumo. ¿Qué es un bioinsumo entonces? Un producto que se emplea con fines de manejo integrado de plagas o en la mejora de la productividad de los cultivos o del suelo, elaborado de forma masiva a partir de microorganismos vivos, virus, productos de ocurrencia natural o productos bioquímicos. No se consideran bioinsumos, ojo a esto, productos antibióticos, toxinas, exotoxinas, por ejemplo, el caso de Bacillus thuringiensis, el BT famoso. Ojo con el tema también de utilizar materias orgánicas de fuentes contaminadas, como el caso de bobinasas, el caso también de equinasas, que pueden tener rastros de antibióticos y transmitirlos hacia nuestros cultivos. Bien, todos los bioinsumos que sean descritos como extremadamente tóxicos, productos que sean catalogados como patógenos a humanos, plantas o animales. Muchos de estos bioinsumos deben tener la consideración de cuáles son las bacterias que puedan generar un riesgo patológico hacia el humano. Los bioabonos, materiales orgánicos de proceso de compostaje, proceso de mineralización de la materia orgánica, adición de microorganismos benéficos para mejorar características biológicas y fisicoquímicas, degradar materia orgánica, promover el crecimiento vegetal y garantizar obviamente la cadena o el ciclo del carbono dentro de nuestro ciclo productivo. Los biofertilizantes,
inoculantes biológicos, que se encargan de la fijación del nitrógeno, la solubilización del fósforo, absorción de nutrientes, degradación de la materia orgánica. Esta mañana estaban mencionando al respecto el tema de la pérdida de fertilizantes. Al empezar a utilizar biorracionales, realmente lo que estamos causando es mejorar y optimizar la toma de estos fertilizantes. Pasar de fertilizantes químicos a abonos o a bioabonos va a ser una tarea de transición también muy fuerte. Seguimos dependiendo muchísimo de esas unidades extras que traemos al cultivo. La forma de poder mejorar esto es a través de la inoculación de microorganismos. ¿Qué es una micorriza y qué es finalmente un inoculante? La micorriza es un hongo que se asocia a la raíz, incrementa su volumen radicular e induce defensas de la planta. Los inoculantes son esos microorganismos que se incorporan al sistema de las plantas para mejorar procesos propios de la actividad de las plantas. ¿Cómo clasificamos los bioinsumos entonces? Biocontroladores, agentes microbiales para el control de plagas y macroorganismos también. Biocontroladores, unos ejemplos clásicos, el Bacillus thuringiensis, Bovera baciana, Bacillus amylocofaciens. Estos son los que vemos normalmente en campo, control biológico. Otros biocontroladores son los extractos vegetales, que es una herramienta muy fuerte. Nosotros realmente estamos hasta ahora entrando al gran reino de los extractos vegetales para utilizarlos en el concepto de bioinsumos. Productos bioquímicos que se encarguen de respuestas semioquímicas. La traducción de este término simplemente es cómo lograr que a partir de mensajes químicos alteremos el comportamiento de las plagas y las enfermedades. Ahí metemos también otro concepto de feromonas y aleloquímicos, de alomonas, feromonas y cairomonas. Este sería como el cuadro final resumen de lo que serían los bioinsumos que se clasifican entonces en estos apartes: agentes microbiales, parasitoides o depredadores, nematodos entomopatógenos, feromonas, cairomonas, alomonas, inoculantes biológicos, inoculantes base de hongo, inoculantes biológicos base de bacterias, abonos, que es donde entraríamos con el tema del mejoramiento de los abonos que estamos nosotros trabajando fuertemente, los inoculantes biológicos también para ese compostaje y los extractos vegetales. Listo, eso quería comentarles muy rápidamente.